decir más o menos cuál va a ser nuestro alcance que vamos a tener y distribución intermedia. Bien, acá hay un modelo matemático muy interesante, me gustó este modelo matemático. Es, es importante para la recuperación de materiales, sobre todo lo que son procesos automatizados, ¿no? Porque imagínense clasificar, por ejemplo, la basura de Chilla, creo que tiene que emplear casi una gran porcentaje de mano de obra, ¿sí? Sin embargo, hay medios mecánicos que nos pueden hacer ese trabajo, ¿no? Una parte y otro ya tenemos que emplear mano de obra, ¿sí? Mucho más, mucho mejor, mucho mejor, porque además el residuo sólido es bastante peligroso en el sentido de la salud, ¿no? Entonces podemos trabajar cribas, separadores magnéticos, medios mecánicos, de largo también. Puede hacer el largo y el ancho, o si quiere también largo, ancho y altura. ¿Ok? Si usted refiere, porque hay, ¿no? Por ejemplo, una criba. ¿Saben lo que es criba, no? Criba, ¿alguien me puede decir, por favor, una criba? Hola. Ingeniero, criba Sí. es como una malla de metal, algo así. Muy bien, una malla de metal. Imagínense que tenemos que hacer aunque sea un previo separación o clasificación, ¿no? Es una malla de metal muy bien, que tiene unos huecos, ¿sí? Unos huecos, y partes de ahí, por ahí a través de esos huecos se cae la basura, ¿no? Esa es la forma de clasificar, lo más rápido, ¿sí? Una clasificación, por ejemplo, de sacar el polvo y tener solamente los residuos ahí. Entonces usted pone la basura en una chuta o en la tolva y va haciendo caer a través de una faja, ¿no? Y luego esa faja va a pasar a través de una criba. La criba tiene que tener, la mayoría de los casos, como vibrador, ¿no? El vibrador nos hace que rápidamente esa basura, ese sustrato que estamos trayendo, suelte la tierra, ¿no? Y podemos hacer eso para papel, para clasificar latas, para clasificar vidrio. Vamos a verlo ahora. Entonces, yo como ingeniero tengo que tener este dato, todas estas propiedades tenemos que conocerlas, ¿ya? Y la distribución intermedia. Entonces, le estoy dando las armas o lo que tiene usted que hacer. Entonces, ¿qué tiene usted que hacer de momento? La humedad, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tiene usted que hacer? La distribución de tamaño y partículas. ¿Qué tiene usted que hacer? La densidad o el peso específico, ¿no es cierto? ¿Cómo haría usted el peso específico? A ver, algo voluntario, por favor. Un- no tiene que ser muy definido, solo es un voluntario para conversar, ¿ya? A ver, ¿quién me dice cómo se hace un peso específico? Algo Primero sólido. tendría que calcular el peso, o sea, medir el peso, y luego tendría que ver en qué tamaño, en qué proporción de volumen está ocupando. Y así hacer una pequeña división. Excelente. En la vida real podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos tener un depósito, como se hace, como van a ver ustedes la guía, un depósito de basura, un tarro, ¿no? Un tarro. Taramos el tarro, o sea, ese peso del tarro no va a servir. Ese tarro, sin embargo, hay que medir el volumen, ¿no? Con la fórmula de volumen del cilindro podemos trabajar cuál es el volumen del tarro. Y si nos hemos olvidado de la fórmula, podemos cubicar. ¿Qué es cubicar? Agarramos agua y llenamos ese tarro y llenamos de agua al tope y comenzamos a medir después el volumen de esa agua. Medir el volumen de esa agua con 1 litro, con algo, con cualquier medida de volumen es fácil, ¿no? Con una galonera, con un pequeño litro podemos. Si nos hemos olvidado de hacer la fórmula, inmediatamente tenemos el volumen. Entonces, procedemos a llenar la basura en ese tarro y ponemos obviamente en la balanza se ha tarado el peso del tarro. Entonces ahí llenamos la basura y tenemos que en ese volumen vamos a proceder a la balanza a evaluar el peso.
Esa es la densidad, ¿no? El peso específico por volumen. O sea, como lo que me refiere el joven está muy bien. Dice, una vez que tenga el peso, lo divido entre el volumen. Chévere. Pero lo primero que vamos a hacer es medir el volumen de nuestro tacho que va a contener nuestra basura y proceder a hacer el peso en la balanza, tarando el peso del recipiente, porque el recipiente no es basura, no solo nos está recibiendo como recipiente. Tarar, ¿qué significa tarar? ¿Alguien me puede decir? Por favor, voy a comenzar a evaluar en todo caso. Ustedes no me contestan. Es A poner el ver, valor o sea, reiniciar el valor a cero en muy una bien, balanza. está muy bien, joven. Creo que usted no. Lo que está haciendo el joven es muy bien. Gracias por muy bien. Poner en cero en la balanza es tarar, o en nuestro cerebro debe ser que estamos quitando el peso de nuestro recipiente. Muy bien, joven, le agradezco mucho. Sí, es importante tener por eso usted está en tercer año, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener esta referencia, por ejemplo. Imagínese, comienza a medir el largo de toda su basurita, el largo, el ancho y la altura. Entonces, como que es una tarea un poco complicada, no te comillas, no muy trabajosa. Entonces, si usted quiere tomar una referencia, estamos hablando de 178 a 203 milímetros. Si tomamos, por ejemplo, el primer modelo matemático que solo se mide largo, ¿no? Entonces, eh, podemos tomar una de 178 a 203, que más o menos en ese rango está nuestro tamaño de nuestro residuo sólido como referencia. También tenemos una aproximación un poquito más, a ver, eh, más grandecita, ¿no? Acá tenemos una indicación general de la instrucción del tamaño de partícula. eh, Y para hacer cribas, por ejemplo, usted como ingeniero tiene que hacer cribas. En lo que es gestión de residuos sólidos, es importante clasificación, ¿no es cierto? Sí, la clasificación es importante. Entonces acá tenemos una curva, unos ejes que tenemos aquí, el tamaño de las tres curvas, si no tenemos se le dice curvas finalmente, ¿no? En este caso es una línea, ¿no? Ya, el tamaño de malla, expresado en centímetros, y el número de objetos por tonelada correspondiente al tamaño indicado. Número de objetos. No me importa si es vidrio, lo que sea. eh, si tenemos ese rango, por ejemplo, tenemos rango de un tamaño de malla, agarramos por ejemplo el 25,4. El 25,4 me va, si lo ploteamos hacia arriba, a ver si acá está el cursor, a ver, este 25,4 lo hacemos caer en la gráfica, ¿sí? Y va a caer mínimo por acá y máximo por acá, es el rango, repito, 25 que está. Entonces, oh, estamos hablando de, este 10 al cubo es 1000, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces prácticamente 800 o 700 objetos, y máximo, a ver, 700, y máximo más o menos 1200 o 1100 objetos, ¿sí? A ver, claro, 1100, ¿no? Que está 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000. 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, así. ¿Ya? ¿Listo? Ok, listo. Entonces, acá 1100, no, 1000, 2000, perdón. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000. Entonces, estamos acá, 25,4, estamos hablando de 700 objetitos, hasta más o menos acá 1000, 2000. ¿Ok? ¿Se entiende, no? A ver, ¿sí? A ver, tomemos otro, hablemos del 38,1, tamaño de malla, grandote, eh, más o menos los tamaños de malla, van a haber 100 objetos hasta 200, ¿no? 200 más o menos. Ahora otra vez, 38,1 aquí, ploteamos a la izquierda, 100 aproximadamente, seguimos arriba y tenemos 250 más o menos, 250 objetitos.
número de objetos por tonelada correspondiendo al tamaño indicado. O sea, si yo, por ejemplo, tengo que ver mi basura, ¿no? Tengo que ver más o menos la basurita. Si yo tengo un laboratorio, lo tengo que hacer a través de una criba. O sea, esa criba va a moverse continuamente y tenemos equipos, ¿no? Cuando hemos hecho, por ejemplo, molienda en lo que es minerales, en los laboratorios, seguramente hemos visto, para hacer el análisis de malla, tenemos unos recipientes que se andan moviendo continuamente, ¿no? Para hacer el tamaño de Tyler de las partículas. Pero eso es en pequeño, ¿no? Estamos hablando de malla 200, 140, esa es otra forma de trabajar. Sin embargo, en cribas también es la misma, ya más grande, ¿no? Más grande, porque nosotros trabajamos en residuos sólidos. Hemos hecho análisis de malla en laboratorio. ¿Alguien me puede referir? ¿Se ha hecho? ¿Alguien ha hecho en química ambiental o en otro curso? ¿Jóvenes? ¿Sí? ¿Todavía alguien me puede referir si se ha hecho o no? No, no todavía no. hicimos, Emiliano. No. Ya. Pero por favor, si no entienden, me lo dicen. Esto es solamente el análisis de malla que se hace generalmente en minerales o en polvos, en material particulado, pequeñito, es poner en un equipo, digamos, pocillitos, entre comillas, pocillitos o bandejitas que tienen como base mallas. Las mallas, eso se llama overflow, underflow. Flujo que pasa, flujo que queda. Sobre overflow, el flujo que queda. Underflow, el flujo que pasa, o digamos, si yo pongo arena, no harina, sino arena, y comienzo a ver qué tamaño de malla, qué tamaño de partículas tiene, tengo que hacer a través de esta experiencia, ¿no? Una experiencia que nos refiere que tenemos que poner en ese pocillito y comenzar a zarandear, o sea, comenzar a mover, a vibrar, y es como cuando sacan oro, ¿no? Entonces se pone a colar, ¿no? Vibrando, ¿no? Como hacemos, por ejemplo, nosotros en polvo, hacemos nuestro colador y comenzamos a hacerlo vibrar para que pase el polvo a través de... Y lo que no quiero que pase se va a quedar ahí. Lo que no quiero que pase se llama... ¿Qué he dicho que se llama? Por favor. ¿Qué he dicho que se llama? No es el argot técnico. Overflow, lo que queda, over es encima, y lo que pasa es underflow, Muy bien, ya me estoy enterando todo lo que les falta, ¿no? Entonces, underflow, overflow, simplemente aquí está refiriendo el número de objetos correspondientes al tamaño indicado. Va a estar acá más o menos la cantidad de objetos que voy a tener por ese tamaño. Si yo quiero que pase ese tamaño, el underflow, entonces es la cantidad de objetos que voy a tener, ¿sí? Entonces tengo que hacer para mi vidrio, para mi chatarra que tengo, mi basura que tengo, ¿no? Este es el tamaño típico, pero para lo que se refiere como individuales en residuos sólidos urbanos, domésticos y comerciales. Estamos hablando de una ingeniería mucho más específica, ¿sí? Acá tenemos otras gráficas, el tamaño de malla también en centímetros, y ya estamos hablando en porcentaje, no en tamaño, porcentaje. Antes, ¿qué fue? El tamaño, el número de objetos que pasan a través de una malla. Acá tenemos el porcentaje, ¿ya? Estamos hablando 10, 20, 40, 80, 100%. El rango, si tenemos un tamaño de malla, por ejemplo, de 25,4, el rango va a estar porcentaje de peso total de partículas correspondientes al tamaño indicado. O sea, más o menos de tamaño, el 20% va a tener un tamaño de malla de 25,4, ¿sí? Hasta un 40, 45, ¿no? Acá tenemos aquí 20, 25, 30, 35, 40. 45, 50, 55, 60. Entonces, si agarramos acá 25,4, comenzamos a plotear, subimos y agarramos este punto de la gráfica
Roteamos a la izquierda, tenemos 20%. Y seguimos para arriba, el rango va a estar aquí, ¿no? En 50% va a estar ese rango, el tamaño de más de 25,4. ¿Ya? Ahí está. Esto es importante cuando hagamos pues nuestro diseño de clasificación, ¿no? Nuestro diseño de equipo. ¿Cuál va a ser lo que, más o menos, qué tamaño vamos a tener? Imagínense hacer, vuelvo a reiterar, Chile normal, imagínate que vamos a tener toda Juliaca ahí clasificando nuestro material. Entonces, nosotros como gestionadores del proceso de ingenieros, ¿no? Ni siquiera, porque ustedes no son gestores hay industriales, administradores, ¿no? Ustedes son ingenieros. Los ingenieros tienen que tener una referencia más matemática, ¿no? Por favor, entonces eso tienen que tenerlo bien en cuenta. La ingeniería es diferente. Entonces aquí tenemos otra grafiquita importante, muy bonita, la distribución típica del tamaño de los componentes en contra de los residuos sólidos domésticos. ¿Sí? A ver, acá tenemos una gráfica, ¿no? Los residuos de comida, el tamaño típico de componentes en centímetros. Tenemos un rango, una media modal, o sea, de aquí, ¿no? De 0 hasta 20 centímetros. El papel va de 10 hasta 45 centímetros, ¿no? 10 o generalmente con más definición, un 13, 15 centímetros hasta 45 centímetros con más definición. Y puede alcanzar hasta 48, 49, ¿no? Se entiende la grafiquita, ¿no es cierto, señorita? A ver, vamos a entrar. ¿Alguien me puede decir, me puede leer la gráfica? Esto sí creo que lo voy a evaluar, es importante que entiendan. No nos asusten las gráficas siempre nos asustan porque quizás en matemáticas hemos salido asustados, ¿no? En las gráficas, ven una gráfica, ya quieren tirarse por la ventana, ¿no? No es tan terrible, mire, imagínense, acá tenemos plásticos, alguien me puede referir, por ejemplo, a ver, leamos la de, la de vidrio. ¿Alguien me puede referir qué tamaño voy a encontrar típicamente de componentes encontrados en residuos sólidos de vidrio? ¿Alguien me puede referir? Por favor. Tamaño 10, creo. Muy bien. No, acá sigamos la línea. A ver, ¿qué tamaño más o menos podría estar acá? Eso sería un 2. Muy bien, hombre. Hasta. Ese es 20. Muy bien, hijo. En general, esta es una media modal. Se ha tomado referencia de los tamaños menores, o sea, la media modal significa una media de los tamaños menores y una media de los tamaños mayores, ¿no? Media modal. Muy bien, hijo. Gracias por ser el interlocutor conmigo. Parece que estamos hablando con una maquinita como loquitos, pero si usted está atrás, ya aquí no me siento tan raro, ¿no? Ya, muchísimas gracias por apoyarme en esto. Muy bien, se ha entendido, ¿no? A ver, una niñita, a ver, una señorita que me pueda leer, por ejemplo, qué tamaño yo tengo porcentaje en el tamaño 12.7, qué más o menos voy a encontrar. A ver, vamos a ver, una señorita, por favor, quisiera. A ver, las damas, a ver, seguimos al cursor, qué tamaño, un porcentaje que voy a encontrar ese tamaño en el residuo sólido. ¿Cuánto va a ser, niñita? 50. A ver, una niñita, por favor. 50, ingeniero. Muy bien, muy bien. 50. Mínimo. Máximo. 80. 79. 70 y 79. 5. No, precioso. A ver, otra mira, señorita. 60, 65, 70, 75, 80. Sí, señorita, cada muesca nos lleva a 5. ¿Ya? Entonces yo estoy aquí, lo tengo aquí, tengo, señorita. 75. 75. Muy bien, 75.
Excelente, entonces con esa referencia yo estoy contento de que ustedes hayan entendido, ¿no? Más o menos los porcentajes. Aquí también lo que dijo el joven es la media moral, que este es un valor típico, por favor, este es importante para ingeniero, para hacer un perfil, no como ingeniero, a ver, si usted sale a la universidad, entonces, no decir, oye, hazte un perfil de proyecto, quieres saber un jefe, un gerente, una fábrica, ¿cómo podría hacer los equipos? ¿Cuánto le va a costar? Wow, usted se va a bloquear, va a comenzar a sacar plata del banco y va a comenzar a hacer la basura y va a comenzar a clasificar, va a sacar una semana y luego se le va a acabar la plata del banco, va a tener que sacar más para ir a hacer un laboratorio y que les haga todo este estudio. ¿Usted haría eso? ¿Haría usted eso, señor, señorita? Señor, un joven, por favor, un joven, ¿usted haría eso? ¿O tomaría en referencia estos cuadros y estas gráficas para hacer un perfil de proyecto? Yo creo que siempre hay que basarnos en algo fijo. Los cuadros y las gráficas. Muy bien, sí, esa es una referencia, ¿ok? Sí, y obviamente mezclado un poquito con la realidad, ¿sí? Pero mezclado un poquito, porque, a ver, quizás podamos tomar una referencia, por ejemplo, una clasificación, 2 o 3 veces su tamaño, una muestra, por ejemplo, y de ahí plotearles con esta gráfica. Estas gráficas son muy buenas para los ingenieros, por eso cuando uno va hacia afuera y dice, oye, ¿para qué he estudiado tanto? Y no voy a aplicar nada, claro, porque estas gráficas ya lo han hecho, ¿no? Entonces, yo como ingeniero, yo tengo que usar estas gráficas y mezclarlo con un poquito de la realidad, ¿sí? Si no, me va a salir un proyecto exageradamente caro y no voy a poder nunca trabajar. Muy bien, entonces espero le haya servido estas grafiquitas, tanto en el tamaño de malla, el número de objetos que están pasando a través del tamaño en esos rangos de malla, centímetros, cuál es la cantidad que voy a tener de objetos, y tanto estas grafiquitas que me dicen los porcentajes y más o menos la distribución típica del tamaño de los componentes. Muy, muy bonito, me encantó, y esto espero que les sirva para su vida, ¿no? Porque yo no estoy enseñando para un examen, ¿no? La verdad que ustedes tienen que estar reportados como ingenieros. Capacidad de campo es tan bueno este conocimiento, es la cantidad total de humedad que puede ser retenida por una muestra de residuo sometida a la acción de la gravedad. La capacidad de campo es de importancia crítica para determinar los lixiviados en los vertederos. Sé que en Juliaca no tenemos sino botadero, pero supongo que en algún momento vamos a tener vertedero. Sinceramente, estamos lejos, años lejos, en cuestión de gestión de residuos sólidos, casi en todo el Perú, lamentablemente, tienen plata, pero no tienen forma de trabajar, no tienen la idea. A veces no tienen ni la idea. Entonces, si también tenemos los ingenieros ahí, sin embargo, tampoco los tomamos. Los lixiviados en este instante en el botadero se está produciendo de una forma increíble, ¿no? Sin embargo, así tuviéramos un vertedero, pues un vertedero, digamos, o sea, un relleno sanitario, sí tenemos que tener en cuenta la presencia de lixiviados y tratar los lixiviados. Le he puesto yo un video de tratado de lixiviados, no sé si lo han visualizado, pero en Colombia y en otros lados se trabaja, el lixiviado es un tema de tesis también, por favor, ya todo el tratamiento de los lixiviados. Sin embargo, ahí en Juliaca no creo que vaya a trabajar, sino evidenciar nomás qué está pasando con el lixiviado, ¿no? Bien, sigamos. El exceso de agua sobre la capacidad de campo se emitirá en forma de lixiviado, ¿no? Lixiviado. Entonces yo tengo que tener cuánto pues retiene mi terreno, si han visto suelo. ¿Ha llevado suelos todavía? Todavía creo, ¿no? Todavía. Ya, en suelo se ve la capacidad de campo para retener el agua. Y también puedo trabajar la cantidad de agua que se retiene en mi residuo sólido. ¿Ok? 2 minutos, por favor, para ver, ¿dónde está mi control? Se ha escapado mi control. A ver, reunión. Ingeniero, disculpe. Sí. Ingeniero, ¿le puedo hacer una pregunta? Tenía una duda
Justo ahorita usted está tratando sobre un relleno sanitario, ¿no? Sobre los lixiviados. Generalmente en los rellenos sanitarios, así que le dan un manejo así a los lixiviados o simplemente Sí, es tal vez lo pone a disposición, ¿no? Tal vez ¿cómo se podría decir esto? Se lo sueltan, así por decir, ¿no? Por un mm, transcurso de un... ya, sí. Muy buena pregunta, hijo. Gracias, gracias. Te lo agradezco mucho que interacciones con tu profesor. Sí, hay que tratar el lixiviado. Hay que tratar de trabajar, porque ese lixiviado es un cúmulo pues, de fermentaciones, se han disuelto muchos compuestos. El agua pues disuelve piedras, ¿no es cierto? Entonces, si él puesto un residuo de cobre, un de fierro, eh, por ejemplo, está fermentando patógenos, virus, de repente hay virus, animalitos muertos, es decir, ese lixiviado se tiene que tratar con indicadores como la DQO o la DBO. ¿La DBO qué es, joven? O señoritas, DBO qué es. ¿Alguien me puede decir una Demanda DBO? demanda bioquímica de oxígeno. Muy bien. ¿Y la DQO? DQO, Demanda química de oxígeno. muy bien. Esos son los indicadores que me van a permitir ver cuán contaminado, cuán fuerte está mi lixiviado. Con esos indicadores, yo voy a través del lixiviado y no voy a hacer que sea inocuo. Voy a comenzar a hacer una precipitación de este líquido y para que se vea un poco más, menos sedimento tenga. Finalmente, esto lo vamos a someter a una fermentación, a un proceso anaeróbico y luego aeróbico, para que a través de la fermentación las propias bacterias que tengan o los propios microorganismos comiencen a eliminar, a comer toda o sea, una bacteria, o ustedes han visto un queso, por ejemplo, o un pan, se llena de microorganismos, ¿no? El aspergillus niger, por ejemplo, en pan, aspergillus, es un honguito que se coloca encima del pan, no sé si han visto alguna vez, o algo, una comida que se ha llenado de microorganismos. Este microorganismo está porque hay un sustrato que tiene que comer, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es, a veces lo ponemos en una bolsa, vamos a abrir el pan lleno de hongos, o un queso, con una bolsa. ¿Por qué? Porque en esa bolsa había una fermentación anaerobia. O sea, no había oxígeno y se ha comenzado a fermentar. Pero sin embargo, este va a comer un sustrato. Igual hacemos en los tratamientos de fermentación para lo que es residuos, tanto en aguas y tanto estos lixiviados, que es agua, no es un líquido. Y entonces lo que hacemos es hacer una fermentación con oxígeno, aerobia, y luego sin oxígeno. ¿Ya? Entonces, ahí las bacterias van a comer toda su comidita, hasta que un momento ya no hay comida. Entonces, quiere decir que así agotamos o sea, el momento en que no haya comida, ya comienzan a morir y estamos agotando su comida y ellos mismos se mueren, ¿sí? Espero que no nos pase igual con el COVID, es igual su vida, no es una curva, no sé si han visto en microbiología, en biología, la curva de vida, ¿no es cierto? Nos comenzamos a, a multiplicar, llega un momento en que ya no podemos multiplicar más, y esa es la meseta, igual que lo está haciendo el COVID, ¿no? Lo que dice el presidente, estamos llegando a la meseta, o sea, estamos tanto contagio, eso se llama, está procreándose, el virus está haciendo procrear la enfermedad, ¿no? Entonces, hay un momento que ya no crece, ya ahí no me queda, entonces eso se llama meseta. De esa meseta comienza a bajar, ¿sí? Comienza a bajar. Entonces, igual hacemos en la fermentación aerobia y anaerobia. Lo que hacemos es que crezca la cantidad de microorganismos en un ambiente con aire aerobio. Luego de eso, ya vemos que no hay, y pasemos a un anaerobio, ¿ya? Entonces, esta es la forma de trabajar el lixiviado. El lixiviado no hay que botarlo, ¿no? Es como un té que después usted, un té, ¿no? El lixiviar es un té, ¿no es cierto? Cuando metemos
un té, hacer un sobrecito de té, le ponemos agua caliente, ¿no? Estamos lixiviando, estamos extrayendo todos estamos extrayendo todo lo que, los colorantes, los nutrientes del té, ¿cierto? Ese se le llama lixiviar. Entonces, como tenemos basura, estamos echando todo lo que refiere a lo que tienen los residuos sólidos. Bien, a ver si me sale. Acá está. Por favor, un ratito. Ya vamos a dejar 3 minutos. Contado, 3 minutos. Gracias. Tenemos hasta las 9:40, ¿no? Jóvenes. Bien. Estamos ya a 3 minutos, muchas gracias. Habrán estirado un poquito las piernas o ido a los servicios. Y bueno, seguimos hablando del capacidad de campo. Esto es un indicador muy bonito en el sentido de trabajar cuánto va a retenerse de agua en mis residuos, ¿sí? Y obviamente lo demás que no se retenga va a formar un lixiviado, ¿ya? También se forma biogás, ¿ok? Con esta agua que vamos a poner. Bien, sigamos. Acá dice, ¿no? La cantidad total de humedad que puede ser retenida por una muestra de residuos sometida a la acción de la gravedad. O sea, obviamente, como nos regamos un suelo, ¿no? ¿Cuánto puede agarrar el suelo y cuánto se va a ir hacia su suelo, ¿no? A capa freática, a capa freática. ¿Se entiende, no? O sea, es como regamos el agua regamos el jardín y parte se va a tener en el suelo y parte no, pues. Por eso también esas formas de trabajar, los de los señores agricultores, a veces no es correcta, porque el riego se hace por inundación, ¿no? Se inunda todo el campo lleno de agua y parte nomás se capta y lo demás se baja, se percola a través del suelo y no logra ser captada por la plantita, ¿no? Obviamente cuando eso por ejemplo, es una mala práctica agrícola y por eso ahora hay riego por goteo, digo, ya es una mejor gestión del agua, ¿no? Bien, entonces, el exceso de agua sobre la capacidad del campo se emitirá en forma de lixiviado. El joven preguntaba, ¿hoy se trata de ese lixiviado? Por supuesto que se trata de ese lixiviado, así como el té, hemos puesto una bolsita de té, y entonces todo lo negativo, también lo positivo, no creo lo positivo, porque todo lo negativo es un tecito de basura. Es un tecito de basura, es el lixiviado. Ese lixiviado es terrible, ¿no? Por eso es que es un residuo peligroso, porque está lleno de patógenos, de óxidos, de no sé qué. Hay un montón de cosas que un cúmulo de reacciones ahí, ¿no? Entonces, ese es el lixiviado y hay que tratarlo. Bien. La capacidad de campo va a variar con el grado de presión aplicada y el estado de descomposición del residuo. Obviamente, si tenemos un tecito bien aprisionado ahí en su bolsita, va a ser un poco difícil, ¿no? Que se pueda trabajar. Y el estado de descomposición, obviamente, si está también nuestro tejido descompuesto, no van a tener nada, pues ya está ya lleno de agua, está con bacterias, está difícil. La capacidad de campo de los residuos no seleccionados y no compactados de origen no domésticos y comerciales está en 50-60%. Digamos que los residuos que están ahí en Chilla, más o menos están en 50-60% de la capacidad de campo. Bien, ¿qué es la capacidad de campo? En términos técnicos, como ingeniero, quiero saber. La capacidad de campo se está visualizando, ¿no, jóvenes? Se está visualizando, por favor, después no me estoy hablando como loquito, ¿sí? Sí, se ve. Sí. Bien, entonces,
acá tenemos una capacidad de campo, este es el modelo matemático, es el porcentaje, la capacidad de campo es el porcentaje en peso del residuo, ¿ok? Finalmente lo vamos a traducir como la capacidad de retención, capacidad de campo. El W es el peso del cubrimiento calculado a la altura media de la capa de residuo. Es un poco difícil de entender, por eso vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Muy bien, el peso del cubrimiento calculado a la altura media de la capa de residuo en kilos. ¿Cómo es eso? A ver, suena un poco chino. Con este ejemplo lo vamos a poder visualizar. A ver. Para tener un poco más de criterios, el agua que ingresa al relleno sanitario y no se utiliza en reacciones bioquímicas, tales como vapor de agua con el gas del relleno sanitario, puede tener uno de esos destinos. Entonces, vuelvo a reiterar, se va a producir biogás también, va a producirse biogás producto de la reacción bioquímica del agua con la cantidad de carbono nitrógeno que tengamos ahí, se va a producir. Esto me pasó en mis primeros trabajos en lo que es tratamiento de agua de fecales. Recuerdo que salía pues como burbujitas, ¿no? Estoy hablando de hace años atrás, y pues tuvimos el tiempo libre para, en nuestro tiempo que comíamos, sacamos una bolsita, esas burbujitas las llenamos con el gas y lo llevamos al laboratorio. Inocentemente, mi amigo, ¿no? Prendió un mechero y soltamos lo que tenía en la bolsita y se comenzó a prenderse, ¿no? El gas salió y de esa vez estaban muchos años el metano, ¿no? Entonces, el metano es el biogás, ¿no es cierto? El propano y el butano, que son 4 carbones y 3 carbones, el propano-butano, es el GLP, gas líquido y petróleo. El metano tiene un solo carbón, sin embargo, también es combustible. No es cierto, si se acuerdan, metano, etano, propano, butano, ¿sí? ¿Se acuerdan eso, no? Ok, hidrocarburos. No carbohidratos, no hidrocarburos. Bien, entonces, esto de aquí, dice, el agua que no es relleno sanitario, obviamente va a comenzar a producir gases como el metano, que es el biogás, ¿no? Entonces dice, una parte se evapora, otra va a producir reacciones bioquímicas, ¿ok? Entonces, lo que no puede tener los siguientes destinos. El agua puede mantenerse dentro del relleno sanitario y el agua puede convertirse en lixiviado, ¿ok? Es como una ropa, yo le echo agua, la ropa va a mantenerse húmeda y lo que no puede absorber la ropa va a ser pues el lixiviado, lo que se va, ¿me entienden? O sea, todos hemos lavado ropa, ¿no es cierto? Entonces, la ropa la mojamos y por eso pues la secamos, ¿no es cierto? Pero ahí la ropa jala agua, y el agua que no, pues se exprime y se va, ¿no es cierto? ¿Sí? De todas maneras va a quedar húmeda. Bien, entonces eso está para que entiendan. Los materiales que forman parte de la cobertura, así como los residuos sólidos del relleno sanitario, tienen su propia capacidad de campo, ¿sí? Porque generalmente la capacidad de campo se refiere al suelo, pero nosotros vamos a hacer residuos sólidos. ¿Cuánto puede almacenar los residuos de humedad los residuos sólidos? ¿Ok? Y mantenerse así hasta que llegue al nivel de saturación. O sea, yo puedo mojar un papel, ya, va a absorber poquito humedad, pues, ¿no? Pero la humedad que ya no puedo absorber va a ser el lixiviado. La cantidad potencial de lixiviado que puede generarse en un relleno sanitario específico es la cantidad de humedad excedente de la capacidad de campo del relleno sanitario. Se me ha entendido, creo, con el ejemplo de la ropa. O sea, yo puedo mojar mi ropa y parte, obviamente, va a absorber agua y parte no. Es más, lo voy a exprimir y incluso va a seguir teniendo agua, ¿no es cierto? Esa sería más o menos la capacidad de humedad que puede tener mi chompa, mi pantalón. Igual puedo hacer en lo que es mi residuo sólido. O sea, parte puede absorber el agua y si no puede, lo demás es el lixiviado. Ok, vamos a hacer un ejemplo de cálculo
Sobre todo hay que entender el criterio, para qué se usa, qué es lo que quiere decir con capacidad de campo. Entonces, tenemos un ejemplo acá, un relleno sanitario en la costa peruana, materia orgánica 70%, humedad de residuos 60%. ¿Ok? Tipo de relleno, trinchera más 4 plataformas. Un relleno sanitario, como hace un momento el joven lo dijo, es una forma mucho más responsable de trabajar el residuo sólido. No podemos hacer el residuo sólido con nuestra basura y botarla, eso se llama botadero. ¿No? Generalmente lo hacemos un relleno sanitario. El relleno sanitario, como vamos a ver adelante, tiene una parte que se llama trinchera y plataforma. Se va, a ver, le indico, ¿no? Pues se pone una geomembrana, la geomembrana va a hacer que todo el lixiviado se capte y no penetre hacia el acuífero, ¿sí? Eso es importante. Esa geomembrana hay que captarla a través, poniendo un terreno como un techo, ¿no? Cae la lluvia y la lluvia tengo que poner mi techo así en 2 aguas o un agua para que esa agua se vaya, ¿cierto? Igual ponemos no voy a techar el suelo, voy a poner como una geomembrana, y esa geomembrana tiene un ángulo de inclinación de manera que el lixiviado vaya captándose, ¿no? A través de una tubería y luego ya eso tratarlo, como dijo muy bien el joven. Entonces, pongo la geomembrana, pongo una base, pongo la basura, pongo otra base, la relleno con tierra, otra vez pongo basura, luego rellenarla con tierra. Eso se llama plataforma, ¿no? Trincheras. Eso lo voy llenando y eso voy rellenando hasta que llega un momento que llega a la superficie. Entonces, si no me he explicado bien, vuelvo a reiterar. Es un hueco grande que tengo que abrir, tengo que darle un ángulo, ponerle que membrana y comenzar a depositar ahí mi basura. Luego una capa de tierra, mi basura, una capa de tierra, mi basura, una capa de tierra. Así se hace. ¿Ok? Listo. Entonces, esa altura con que yo he hecho, se llaman trincheras, plataformas, no tiene por qué sino visualizar una altura, 5 metros y 40 metros. Densidad de residuos sólidos, densidad de compactación, 0.6 toneladas por metros cúbicos, ¿no? Precipitación, no hay lluvia, mira que es mentira que no hay lluvia, a veces no hay, si es que hay, siempre. Entonces, o al menos que vamos al desierto, ¿no? Pero vamos a hacerlo así, ¿no? Que nadie nos va a fastidiar. Vamos a determinar la capacidad de campo con nuestro modelo matemático. 0.6 por menos 0.55 por el peso entre 10.000, va a estar dividido entre 10.000 más el peso. ¿Ok? Bien, es un modelo matemático, hay muchos modelos matemáticos. Relleno de una trinchera más 4, vamos a solucionar. La ecuación que voy a emplear es esa, el relleno de trinchera más 4 plataformas van a ser 40 metros más 5 metros, 45 metros. ¿Super? La presión de sobrecarga a la altura media. Es importante este dato de la altura, 45 metros, vamos a una media, 22.5 metros. ¿Super? No sé si, a ver, ¿no? Acá hay un modelo matemático diferente, pero lo voy a hacer con este modelo matemático también, ¿sí? Válido, utilizando el sistema de metros, ¿ya? Sigamos. Entonces, asumiendo una superficie de 1 metro cuadrado, ya vamos a asumir un metro cuadrado, vamos a trabajar el volumen. El volumen sería 22.5 metros, ¿no?, de altura por 1 metro cuadrado de superficie. Tengo 22.5 metros cúbicos, ¿ya? Entonces, el peso sería la densidad por el volumen. La densidad tengo 0.6 toneladas por metro cúbico. Por los metros cúbicos que yo tenga de mi superficie en 1 metro cuadrado, el volumen que tengo en 1 metro cuadrado, me voy a tener el peso, ¿ya? El peso lo voy a poner aquí.
en mi modelo matemático. Por eso lo estoy sacando. Vuelvo a reiterar, ¿cómo voy a sacar el peso? Ya, en principio, la altura total va a ser 45 metros. De acuerdo a la definición de capacidad de campo, voy a tener que hacer la presión de sobrecarga a la altura media. Ya, la altura media, que en este caso la altura 45, la media 22.5. Teniendo como unidad de cálculo un metro cuadrado, al menos para eso decir la matemática, siempre hay que tener una unidad de cálculo, metro cuadrado. Pasemos a proceder el cuánto voy a tener de volumen. ¿No? Tenemos 22.5 metros de altura por un metro cuadrado como unidad de cálculo y tengo 22.5 metros cúbicos ya de volumen. Entonces, pero yo quiero averiguar el peso. Entonces, el peso que voy a tener es obviamente el volumen por la densidad, ¿no? La densidad es peso por sobre volumen, ¿recuerdan? Entonces, de ahí esa ecuación simplemente la estoy... densidad es peso sobre el volumen, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero saber el peso, simplemente despejo y me da densidad por volumen. Y ahí tengo el peso, 0.6 toneladas, perdón, la densidad, 0.6 toneladas métricas por metro cúbico, que es un dato, por 22.5 metros cúbicos y me da el peso, 13.5 toneladas o 13.500 kilos. La capacidad de campo entonces será 0.6 menos 0.55 de acuerdo a la ecuación por 13.500 el peso, kilos, entre 10.000 más 13.500 y me sale 28,4%, ¿sí?, de capacidad de campo. Sigamos. Es decir, mira, ya puse mi capacidad de campo, pero ¿para qué me va a servir? Tomando como base una tonelada de residuos sólidos, el agua que se retiene va a ser a mi capacidad de campo por el volumen de que yo tenga. Entonces, para eso me ha servido pues, la capacidad de campo. ¿Cuánto agua va a retenerse? Entonces tengo 28.8% por una tonelada. Que varió 28.4, 28.8. No sé si es ya vamos a poner 28.8. Entonces, aquí es 28.4, ¿no? Entonces me he equivocado en la data, pues, no hay problema. Pero estás por ahí, 28.8, 28.4 está por ahí. Ya no se van a equivocar. Por una tonelada de agua retenida, ¿no? Si yo multiplico, considerando una tonelada de residuos sólidos, va a ser 280 kilogramos de agua que va a poder ser retenido por la basura que yo tengo, residuos sólidos. Considerando que había cantidad de humedad presente, porcentaje de humedad en la materia orgánica, 60%, entonces va a haber 700 kilos de materia orgánica por 60%, va a haber 400 kilogramos de agua. Entonces vuelvo a reiterar, la capacidad de campo me va a decir cuánto de agua yo puedo retener, ¿ya? Cuánto de agua puedo retener. Entonces, estamos haciendo de un relleno sanitario para ver cuánto de agua puede retener mi residuo sólido y encima saber cuántos de lixiviados puedo tener. Bien, entonces mi capacidad de campo es esta ecuación, ¿sí?, porque se refiere a, estoy empleando unidades de metro. Estas ecuaciones pueden referirse a otros modelos matemáticos. He empleado este modelo matemático, ¿no? 0.6 menos punto, entonces relleno una trinchera más 4 plataformas, 45 metros, y la presión de carga de altura media va a ser 22.5 metros. Entonces, he asumido una superficie de 1 metro cuadrado para evaluar, ¿no?, mi capacidad de campo, y he obtenido 13.500 kilos de peso, ¿sí?, para poner en mi ecuación, y me ha salido 28,4%. Ok, entonces voy a referirme ahora con esa ecuación, tomando una base de una tonelada de residuos sólidos. El agua retenida va a ser a la capacidad de campo por el volumen que tenga. En este caso
una tonelada de agua retenida, en una tonelada de residuos sólidos. 28,8 por una tonelada de 180 kilos, no voy a tener 288 o 284, pero han puesto en 280. Ya. Considerando que había cantidad de humedad presente, porcentaje de humedad presente del microorganismo 60, en la materia orgánica 70%. Esto lo dije hace un momento. Materia orgánica 70%, humedad de residuos 60%. Ya, entonces, la materia orgánica, tomando una tonelada de 70%, es 700 kilos. ¿Ya? Y de ahí voy a obtener solo 60% va a ser humedad. De acuerdo al dato, 60% de humedad. Entonces tenemos 420 kilos de agua. Se generará el lixiviado, cálculo lixiviado generado. Entonces, el lixiviado es el agua potencialmente transformada menos el agua retenida. En este caso, muy poco voy a hacer por el agua transformada porque no voy a considerar biogás, no los voy a confundir más. En este caso, voy a tener 420 kilos de agua menos 280 kilos de capacidad de campo, voy a tener 140 kilos de agua. Asimismo que no había producción de gas, si fuera así, se debe calcular la cantidad de agua necesaria para producir biogás. En este caso, no he considerado el biogás. Simplemente es para ver cuánto voy a producir lixiviado. 140 kilos. Ya de por sí había ya 420 kilos de agua y solo voy a retener 280, ¿sí? Y aproximadamente va a ser 140 kilos de agua. Si se ha variado 228.8, 28.4, no hay problema, por favor, solamente es algo grueso, ¿no? Es algo grueso, por eso podemos corregir. Precisamente, ustedes pueden corregir si desean cuando hagan el ejercicio. Ya, esto es una aproximación de cálculo. ¿Ya? Bien, también podemos trabajar estas propiedades del residuo sólido usando el peso específico. Fíjese, este es el modelo suizo para mover el estimado del lixiviado usando peso específico, ¿no? Acá tenemos caudal medio lixiviado litros por segundo, interesante. Precipitación media anual en minutos por año. ¿Dónde puedo yo ver la precipitación media? ¿Quién me puede dar la información? A ver, ¿alguien me puede decir? Senami. En la página de Senami. ¿Dónde? En la página de ¿Dónde? Senami. La pena de Senami. Muy bien, la página de Senami. Entonces, yo puedo tener ese dato, ¿sí? A precipitación media anual por año. Área superficial de relleno en metros cuadrados, número de segundos en un año, se multiplica el número de segundos. Eso ya es una cuestión muy simple, ¿no? Y K es el coeficiente que depende del grado de compactación de la basura. Tenemos unos datos, por eso como ingeniero tengo que agarrar solamente las tablas que damos. Para llenos debidamente compactados con peso físico de 0.4, 0.7 toneladas metros cúbicos, se estima una producción de electricidad de 25 a 50%. Entonces una K de punto a punto 50. ¿Sí? Para llenos fuertemente compactados con peso físico mayor a 0.7, se estima una aceleración de electricidad de 15 a 25, pero en este caso yo me interesa a mí la K, el coeficiente que depende del grado de compactación, va de 0.15 a 0.25. Bien, entonces, haciendo uso de esto, nosotros podemos también calcular, haciendo uso del peso específico, la cantidad de lixiviado medio que yo puedo tener. Esto es solamente para que sepan, reitero, cómo me sirven las propiedades de conocer los residuos, conocer las propiedades de los residuos sólidos para poder trabajar, por ejemplo, al menos lo que es lixiviados. Para hacer lixiviados hay un balance entre los rellenos sanitarios. Hay un balance hídrico que es otro procedimiento, es un método rápido, ¿no?, de estimación del lixiviado usando peso específico. Estimación del lixiviado utilizando la capacidad de campo, ¿ya? Más que nada, yo quisiera que se enfoquen en las propiedades, ¿no? Cómo es que yo necesito saber la capacidad de campo, el peso específico,
el tamaño de partícula, distribución intermedia. Es muy importante para mí trabajar todas estas cosas, muy importante para mí, como ingeniero, al menos tener una idea de para qué sirve todo eso que les estoy comentando, de las propiedades. Acá tenemos la bibliografía que dice construcción, operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario del MINAM, y también Ingeniería Ambiental, volumen 3 de la Magruin de Ingeniería Ambiental, ¿no? De Gerald Kiel. Esa bibliografía se usaba para trabajar. No le he puesto las citas porque dije, bueno, todos he trabajado con esta bibliografía. Muy bien. A ver si puedo entrar. Ahora hay otro que... Vamos a dar 10 minutos a ver qué es lo que me digan. Son 9:22 para entrar a hacer el tema de la prueba de entrada. No sé si han podido hacer. Por favor, ¿pueden hacer la prueba de entrada? ¿Algunos han hecho? Sí, Sí, yo por doctor. ejemplo, Sí, lo hemos Por hecho. lo ¿Ah, ya lo han sí, hecho? yo lo hemos hecho, sí. Ah, ya. ¿Y qué tal? O sea, alguien me dijo, mira, he puesto 2 letras y bueno, pero también mi respuesta es correcta. Y le dije, no, mira, yo por eso he puesto solamente con una palabra, con 2 palabras. Ahí ha habido problemas, ¿no? Sí, sí ha habido. Sí, doctor. Sí, sí, Ingeniero. doctor. Sí, eso nos ha confundido mucho. Incluso Ya. por una S, ingeniero. O sea, Ya, Sí, muy en bien. este caso, doctor, creo que nos podría aclarar más o menos cómo debe ser o la metodología que usted utiliza para ya no estar confundidos, que hemos tenido problema en ese caso. Sí, ese es un Sí, creo que sí, procedimiento. ánimos también. Ya, no se preocupe porque esto, como es una prueba de entrada, no tiene valor, ¿no es cierto? O sea, simplemente es para ver cómo están, ¿sí? No tiene mucho valor. Sin embargo, el problema quizás ha sido nuestro en el sentido de que no, nuestra situación ambiental lo que está haciendo es empeorar, ¿sí? Entonces, necesariamente tiene que hacer un estudio químico de lo que tiene el residuo sólido, ¿ya? El análisis físico, uno por uno, dice análisis físico, punto de fusión, análisis elemental, contenido energético. Vamos a empezar el análisis físico, ¿no? Entonces, el análisis físico, la humedad a 105 grados durante 1 hora. Este es un protocolo, un procedimiento, pero, repito, esto es una generalidad. Cuando usted tenga la norma técnica y el tiempo debe ser evaluado, ¿ya? A veces en 3 horas, 2 horas. Entonces, la humedad, esta es una generalidad. Humedad es la pérdida de humedad cuando se calienta a 105 durante 1 hora. Pero esa hora no es tan cierta. Que he dicho que hay que evaluar el tiempo, ¿no es cierto? Así como usted ha visto gráficas, en el tiempo tengo que ir evaluando cómo va degradándose el peso, ¿no? Y cuando llega a una constante, ese es el tiempo que yo tengo que tener para hacer mi humedad. El material volátil, pérdida de peso adicional por ignición en crisol cubierto. Crisol, ¿ves? El crisol en la múscula. Entonces, hay que poner, a veces son unos platitos, unas tapitas. No sé si ha visto los crisoles, unos vienen abiertos y otros vienen con tapita. ¿Y para qué tienes tapita? Precisamente para este caso, ¿no? La material volátil de combustible, pérdida de peso adicional por ignición a 950 en crisol cubierto. ¿Ya? Tú sabes, el plomo y otros no todos metales pero minerales, no todos son de alto punto de fusión, hay puntos de fusión bajos y se va en gases. Y cuando nosotros hacemos el tema de evaluación de los residuos, estamos falseando el dato, ¿no? Ingeniero, Entonces, sí, no se ve la pantalla. wow. A ver, terminamos a las 9:45 o 9:40, ¿se acuerdan? 9:40. Ya, 9:40, falta unos cuantos minutos. Ya.
Gracias, siempre tiene que decir, porque la verdad que no logro, no logro, ya, claro, no sabe. A ver, Ahora sí se ve ya. ya, muy bien. Estábamos hablando de las propiedades químicas, ya, que son importantes, bien sea para lo que queramos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer incineración, ¿no? Entonces tenemos que trabajar unas propiedades importantes: análisis físico, punto de fusión, análisis elemental, contenido energético. Acá está, ¿no? Acá está. Muy bien, gracias que me he dicho, porque estoy hablando como ¿no? sin pensar que yo no tengo interlocutor, pero no tengo. Pues. Muy bien, en este caso ya lo están viendo, ¿no? Y les decía que también, si yo quiero hacer compostaje, tengo que tomar referencia a la fracción orgánica. Y la fracción orgánica necesito, aparte de la humedad, conocer las cantidades trazas de los minerales. ¿No? Acá está, cantidades trazas. ¿Por qué? Porque yo voy a tener el mercurio, no sé, entonces es importante evaluar la cantidad o la agricultura. Yo voy a hacer empeorar, porque mi lechuga, la papa que esté trabajando se va a ver un poco agredida, ¿no? Nuestra alimentación, sobre todo, nosotros vamos a comer la papa, la lechuga, la zanahoria, nos vamos a tener una zanahoria con full arsénico, ¿no? Como puede suceder, ¿no? Es importante. Entonces, vamos yendo, por ejemplo, decía, ¿no? Si yo quiero trabajar las propiedades químicas para para hacer la incineración, por ejemplo, en chilla, debo necesitar el análisis físico. A ver, una tesis, por ejemplo, de ustedes, una tesina que quiere hacer, por ejemplo, oye, una viabilidad de combustionar la basura de chilla, por lo menos 1 kilómetro, a ver, una tesis. No tiene que ser, es una tesis, pues, es un estudio, ¿no es cierto? Tú puedes hacer platillos, puedes hacer compost, no sé, pero también puedes hacer incineración. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Análisis físico, la humedad, la materia volátil, les decía, la materia volátil tiene que ser con cresol cubierto, el carbono fijo, o sea, es un rechazo al combustible después de retirar la materia volátil. O sea, cuando usted quema, siempre queda ceniza, ¿no es cierto? Lo que se ha ido es lo que se ha quemado, pero entonces obviamente es lo que me ha dado energía. Entonces lo que queda pues ya no, pues. Ceniza, se retiro. Ceniza, peso, rechazo después de la incineración. A eso ceniza, por ejemplo, ya no queda después, que ya quemo, ya no, pues, ceniza queda. El carbono fijo rechaza el combustible, o sea, ya, se quemó y ya, pues ya no se va a quemar el carbono fijo, ya algo que ya no puede sacarlo. O sea, el carbono es lo que vas a quemar, pero luego ya no bota más, ahí no me queda, ¿ya? ¿Ok? Jamás usted ha extinguido, por ejemplo, la leña se quema, llega un momento porque ya no se quema más, ya es el carbono fijo, ya, ¿ok? Listo, algo se está entendiendo por lo menos, ¿sí? Acá tenemos unos análisis y datos energéticos para materiales encontrados, es una data otra vez, ¿no? Respecto a cuál más o menos va a ser nuestros datos energéticos, análisis proximal y datos energéticos típicos de los residuos domésticos, comerciales e industriales. Ya, acá tenemos, por ejemplo, la humedad, el material volátil, el carbono fijo, ya no se quema más, no combustible de punto 2, ya no, ni siquiera va a ser combustible, porque a veces también el carbón, no sé si han comprado para su parrillada, ya, entonces ahí hay un momento que ya no combustiona más, no combustible, como recogidos, contenido energético, recogidos sin trato, seco y libre de ceniza. Ya. Todos estos ítems va a tener como referencia a ver qué datos energéticos típicos tenemos de varios sustratos, residuos de fruta, residuos de carne, cartón. Entonces vamos a Chile, hacemos un muestreo y vemos si tiene
fruta, carne, grasa, cartón, de repente tiene plástico. Entonces comenzamos a hacer por lo menos su contenido energético. Ya no lo vamos a secar, ¿no? Como recogidos. Lo más simple es como recogidos. Así. Entonces hacemos, sacamos así nomás tal cual se muestra. Esto se refiere al contenido energético como recogido. ¿Ya? ¿Se entiende, no? O sea, no voy a hacer, ya no voy a pensar si es seco, libre de cenil, no lo voy a secar, nada, de frente nomás. Es más, no, porque imagínense, yo voy a hacer un proceso de secado y tal, ya no más de frente. ¿Ya? ¿Ok? O si ya lo veo, podemos hacer comida. Tiene que tener mucho análisis en lo que está trabajando. Si ya está seco, tiene otro. Pero si yo voy a definir, hoy hay que secar el servicio de comida y tal, no, es un dinero gastado, pues, por gusto. Pero si usted evalúa, va a Chile y ve que hay harta comida seca, ahí está, ¿no? Si está así como recogido de frente, ahí, por ejemplo, ayer han botado el residuo de comida, ¿ya? Y así, tenemos para textiles, para madera, para vidrio, ¿no? Todo esto usted tiene. Bien, ya hemos culminado, ¿sí? Por favor, esto lo voy a colgar para la próxima, el viernes, ¿ok? Muy bien, jóvenes, muchas gracias por hoy. Espero que hayan aprendido algo. Cualquier duda, por favor, siempre me lo hace saber. Lo voy a colgar, esto no está colgado, ¿ya? Residuos sólidos químicos, las propiedades químicas. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta?